Gracias al Señor por este tiempo tan especial. A todos saludamos desde aquí, allá donde se encuentran, de sus casas o donde se encuentren. Y también gracias a cada uno de estas familias aquí congregadas. Qué privilegio está todos para alabar al Señor, honrarlo y glorificarle. Aleluya. Bueno, seguimos con nuestro tema, la oración y el predicador. Todos somos predicadores. Todos somos predicadores. Le hago una pregunta. Usted estuvo el domingo pasado o usted ha estado el domingo pasado con el Señor y usted también se ha congregado o también ha participado en las reuniones dominicales, pero durante la semana, ¿qué hizo para Dios? Una pregunta. ¿Predicó a alguien? ¿Habló de alguien al Señor? ¿O se conformó con solo recibir y ser uno más del montón de cristianos de esta tierra? Dios está llamando a hombres y mujeres que podamos fortalecer y podamos ser valientes para predicar la palabra y mucho más en esta sociedad que está en una decadencia en todo sentido. Entonces, hoy el tema es la oración privada. El equipo para una oración efectiva. Eso es lo que vamos a hablar hoy. La oración privada, o sea, vamos a ver tres aspectos de que Dios nos ha dotado a nosotros para una oración efectiva. Por eso hablo de equipo. La oración privada, y es importante entender esto. Leímos al principio en Mateo 6, como está aquí, 6 del 5 al 15. Eh, eh, Alguien dijo, Dios viene a mí en las horas de silencio, como el rocío matinal a las flores de verano. Y eso es en las horas del silencio. Por eso hablamos de, aquí dice el equipo para una oración efectiva, pero el equipo no son personas, el equipo son herramientas, tres cosas que Dios nos dio, nos da para que tengamos una oración privada efectiva. Otra persona también dijo, Bowen, que era muy conocido, nos dice que nunca nos irá bien del todo hasta que convirtamos el universo en un recinto de oración y sigamos en el espíritu al ir de un lugar a otro. Esa es la clave de un verdadero cristiano, una relación continua con Dios y donde vaya. Por eso Mateo 6:6, que también leímos, como dice ahí, todo el pasaje, pero solamente quiero resaltar Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. Está el secreto ahí. Mas tú cuando ores, o sea, la palabra no es, digamos, tener un tiempo y ya, porque se ha tergiversado como que el devocional, un tiempo de oración y ya hice lo mío y hoy no he orado y salimos corriendo a decirle, Señor, gracias por este día, te encomiendo a ti todas las cosas, en el nombre de Jesús, amén, y salgo corriendo a mis actividades. Eso no es lo que estoy tratando de decir aquí hoy. Estoy tratando de enfocar y afirmar una oración, una relación permanente en secreto con Dios. O sea, estoy tratando de fortalecer un tema que muchas veces se pierde en el camino, que es una oración de excelencia con Dios, un tiempo de excelencia con Dios. Mis amados, alguien dijo, de este tipo de oración, nuestra oración privada, habla nuestro Señor en un cuadro a saber. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña de mañana y no se apagará. Por eso Dios nos da una lección cuando habla ya del tabernáculo y todo eso, que siempre había fuego encendido. ¿Se han escuchado el Deuteronomio? Siempre hay un fuego encendido. Eso es un mensaje para nosotros de mantener siempre esa llama con el Señor. Y sigue diciendo este hombre, Walter Hilton, dice, es decir, el fuego del amor siempre estará encendido en el alma de un hombre. Qué tremenda palabra. El fuego del amor siempre estará encendido en el alma de un hombre o una mujer devota o un hombre y una mujer devota. Siempre estará encendido esa mujer, ese fuego del amor hacia Dios, ese fuego de esa relación con Dios. Una persona devota y limpia, el cual es el altar de Dios. Y el sacerdote cada mañana debe agregarle, para que mantenga el fuego, que hay que agregarle leña. Hay que echarle leña al fuego. Alguien dice, no le eche tanta leña al fuego. Pero Dios nos dice a nosotros, échele mucha leña al fuego de su corazón, para que el fuego del Espíritu
fluya de entre nosotros. Entonces hay que echarle maderita, hay que echarle leña al fuego para alimentar ese fuego. O sea, a través de los salmos, a través de los pensamientos puros, a través de nuestra vida, ese anhelo ferviente, esa pasión debe alimentar ese fuego del amor en el corazón a fin de que nunca se apague. Por eso Pablo para él le decía a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Nos toca avivar lo que tenemos, pero ¿cómo? Con esa, digamos, voluntad nuestra de avanzar en la relación con Dios. El equipo para la vida interior de oración es sencillo. Ese equipo para esa vida privada de oración, aunque no es fácil conseguirlo, son 3 cosas que voy a hablar hoy. Un lugar de quietud, una hora o un tiempo de quietud, o una hora quieta y un corazón quieto. Ese es el equipo. Un lugar de quietud, un tiempo de quietud y un corazón de quietud ante el Señor. Son los 3, el equipo que Dios nos da para tener una vida de oración privada. Y nadie podemos tener una vida de oración privada, o mejor, nadie podemos tener una vida victoriosa. No podemos tener una vida con Dios satisfactoria si no tenemos una vida privada con Dios. La vida privada es fundamental en todo. Por eso es que la iglesia crece. Una iglesia que no ora es una iglesia que está determinada a morir. Es por eso que estamos aquí en la iglesia, estamos proclamando ese fuego, ese avivamiento. Yo sé que estamos en una transición, pero ya esa transición se está acabando, porque Dios se está glorificando, haciendo cosas que tal vez muchos no ven, otros ven cosas en su naturaleza. Y muchos se desaniman y dicen, no, pero es que yo veo esto y esto, pero no están viendo en el fondo cuando la persona ora al Señor. Y si tú oras al Señor, Dios te va a mostrar qué está haciendo en Iglesia Fiel. Vas a ver la gloria de Dios. Entonces, primero, quiero hablar del primer aspecto de este equipo tan importante o de estas herramientas que nos dio. Primero, un lugar de quietud. En lo que respecta a muchos de nosotros, un lugar de quietud muchas veces no es accesible para tener una vida privada con Dios, de oración. Hay decenas de miles de nuestros hermanos creyentes para quienes generalmente es imposible retirarse a la soledad, a ese tiempo deseado del lugar secreto. Por ejemplo, para dar un ejemplo, muchos cristianos que no escuchan todo el proceso ministerial, una madre de familia en un inquilinato, ¿cómo va a tener un tiempo secreto? Por ejemplo, en los que están en un alojamiento público, un soldado allá en su contacto está con todo el mundo ahí alrededor, o esos que se internan para una profesión que tienen que internarse. Hay muchos lugares que no son fáciles para estar en un lugar secreto, pero Dios no está diciendo eso. Dios nos está llevando a estar en el secreto con Él a pesar de. Y tanto esas personas que están en lugares, por ejemplo, ahorita hay muchos amigos, inclusive amigos pastores, que están, por ejemplo, con estas inundaciones por allá en Montería y todo esto, están en unas reuniones de albergue, en lugares de albergue, se llama albergue. Entonces, no están en el secreto, no pueden estar ahí porque todo el mundo está ahí alrededor. ¿Qué hacen? ¿Cómo van a estar en el lugar secreto? Pero a pesar de eso, hay que estar en el lugar secreto. Y eso que nos llaman a buscar ese lugar secreto con Él. Nosotros tenemos todas las comodidades. Usted está en su apartamento, está en su casa y tiene tiempo para estar en el lugar secreto y no se hace. Entonces, mis amados, por eso Mateo 6:8 dice, pero vuestro Padre Celestial sabe, qué tremenda palabra, dice, porque vuestro Padre sabe. Esa palabra es importante entender, sabe. Es necesario reflexionar en que el mismo Señor Jesús compartió esa experiencia de esa experiencia de tener un lugar secreto y de buscar un lugar secreto de estas personas que nombrábamos.
allá en la cabaña del carpintero, allá Jesús, su juventud, eh, en Nazaret, cuando nació en Belén. Parece que nueve personas, igual no estaba ya después en Nazaret, porque después de que nació, llegaron a Nazaret. Allá tuvieron hermanos, Jesús tuvo hermanos, etcétera. Y este carpintero vivía bajo el mismo techo 9 personas. Estaba el niño ahí, estaba María, su madre, estaba José, también estaban los hermanos, 4 de ellos, lo que nombra la Biblia, y por lo menos 2 hermanas. O sea, había bastante hermanos y familia interna dentro de ese hogar. En ese entonces la cabaña consistía, supongamos, principalmente de una sala, el taller y una habitación interior donde estaban todos ahí alrededor. Una alacena en que se guardaban las provisiones del día y utensilios de cocina, etcétera. Pero tenía que haber un rinconcito adentro para que el hijo del carpintero tuviera ese momento de su relación con el Padre. Y ese lugar no era menos sagrado que el templo que se erigía poderosamente. Mis amados, cuando nuestro Señor comenzó su ministerio público, hubo ocasiones cuando le resultaba difícil tener el privilegio de estar solo. En su ministerio público, Jesús por todo lado tenía que estar y donde iba la gente le seguía. Él no tenía mucha privacidad. Era recibido frecuentemente por quienes le demostraban una cortesía mínima y no le daban lugar de retirarse. Miremos un ejemplo rápido, Marcos 3:7, dice la palabra, bueno, leamos del 7 al 9. Marcos 3:7 al 9 dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. ¿Quién lo siguió? No lo dejaban en paz. Y de Judea, y de Jerusalén, no solamente de un solo lugar, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Esa era la vida de Jesús social, porque tenía que hacer la labor, su ministerio ejercer. Pero ¿qué pasaba? Cuando su espíritu anhelaba comunión con su Padre, porque no era justificado, es que no tengo tiempo. Hoy en día muchos cristianos hasta dejan de asistir a las reuniones, muchos cristianos hasta dejan de ir a la iglesia porque no tienen tiempo para el Señor. Es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que estoy cansada, es que esto y aquello, es que tengo que pensar en mí. Y muchas de las disculpas. Pero mire, Jesús nos enseña algo, que a pesar de estar tan oprimido, con tanta no oprimido, sino tan influenciado por tantas personas alrededor, él buscaba la presencia del Señor. Él sabía que el secreto era estar en el secreto. El secreto era su vida privada, de ahí dependía su éxito. Si no estaba en conexión con el Padre, entonces no podía tener éxito ante el mundo, ante los demás. Ese es el secreto para nosotros. Si no tenemos conexión con Dios, no puedo tener victoria hacia afuera en lo que hagamos. Aún Jesús, vemos en Marcos 13, por ejemplo, cuando Jesús iba a escoger los discípulos, pasó toda la noche. Dios le estaba mostrando quiénes y quiénes no. Entonces, cuando su espíritu anhelaba tener comunión con el Padre, él enfilaba sus pasos hacia los montes. Allá esos escarpados montes, las montañas frías y el aire de la medianoche fueron testigos del fervor de oración del Señor. Bueno, un ejemplo, Lucas 6:12, hay muchos pasajes, pero solamente vamos a dejar este ejemplo. Dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No tenía tiempo no tenía tiempo durante el día. ¿Qué aprovechaba? La noche. Wow. Entonces no hay disculpa de que no tengamos tiempo para tener comunión con Dios. Dios nos llama a eso, mis amados. Por ejemplo, cuando un hombre sin casa, ese Jesús que dice que no tenía morada,
como dice la palabra, como le dijo al discípulo, que le dijo, los zorras tienen guarida pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y este hombre sin casa, subía a Jerusalén para las fiestas. Su costumbre era valerse del huerto de los olivos de Getsemaní. Esa era su costumbre. Ni Mateo 26:36 lo dice, por ejemplo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, intentando que voy allí y oro. Esa era la costumbre de Jesús. Cuando llegaba a Jerusalén, iba al monte, estar por allá. Cualquier lugar puede ser un oratorio para nosotros, siempre y cuando uno pueda encontrar aislamiento en él. Cualquier lugar puede ser siempre y cuando nosotros entendamos que estamos en comunión con Él. Es un momento secreto con Dios. Génesis 24:63. Bueno, vemos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Isaac iba a los campos para meditar. Había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Jacob se demoró allá en la ribera del río cuando ya iba en su proceso del río Jaboc, después de que toda su compañía había cruzado. Allí luchó con el ángel y prevaleció. Ahí se encontró, tuvo un encuentro con Dios. Allá lo vemos en Génesis 32:22. Bueno, ahí está. Y se pasó. Génesis 32:22. Bueno, y Moisés también, Éxodo 33:22, allá tuvo un lugar. José estuvo mucho, acuerda que estuvo 40 días y 40 noches en el monte allá. Hasta hubo un momento que la gente pensó que no volvía y se hicieron ídolos. Pero él pasaba días y después de que hizo esa idolatría, él se volvió y dice que no comió ni bebió otros 40 días. O sea, él andaba en la presencia de Dios, pero aquí quiero resaltar algo muy especial, la importancia de estar en esa oración privada con Dios. Moisés, Éxodo 33:22 dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubre. Moisés, escondido en las hendiduras de ese monte Oreb, observó la gloria que iba desapareciendo además, cuando él iba avanzando el Señor, indicando el camino por donde el Señor se había ido. Ahora lo dice, cuando pase por mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Moisés vio la gloria de Dios, tuvo experiencias. Y vemos todos esos hombres de Dios que vieron la gloria de Dios, experiencias. La pregunta es, ¿tú hace cuánto tienes experiencia con Dios? Le hago una pregunta, ¿por qué no la tienes todos los días? ¿O por qué no la tienes frecuentemente? ¿Cómo ha sido tu oración? ¿Cuál es el nivel de oración? Este es el llamado que está haciendo hoy, que nos fortalezcamos en la oración privada. Elías envió a cada a comer y beber, mientras él mismo se retiró a la cima del Monte Carmelo. Allá, bueno, ahí vemos todo lo que pasó con Elías. Pero en 1 Reyes 18, 41 y 42 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas. ¿A qué fue Elías? A orar. A orar. Daniel, ya sabemos también la historia de Daniel. Pasó semanas, por eso muchos dicen el ayuno de Daniel, 21 días. Pasó semanas en un éxtasis de intercesión en las riberas del río Hidekel, que antiguamente había dado agua al paraíso, este río. Allá en Daniel 10, 2 al 4, nos dice que en aquellos días Daniel estuvo afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas, los 21 días, dice que no comió ni manjar delicado, ni entró en la boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, él estaba en ayuno parcial, como dicen muchos. Entonces, él no comió por 3 semanas. Y al día 24, bueno, ahí ven en la orilla del río Jordán, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Bueno, ¿ahí qué pasó? Empezó a ver la gloria de Dios. Pero ya en el versículo 7, saltémonos al 7 y dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no lo vieron los hombres que estaban conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Estaba en éxtasis de intercesión, en una vida privada de oración. Y aunque estaba alrededor con gente, dice ahí, porque dice que había personas alrededor, pero ellos no vieron la visión, solamente escucharon, pero se aparó un gran temor de ellos y huyeron.
porque no estaban en la comunión con Dios. Y Pablo, así que tenemos experiencia de Pablo y así todos los hombres de Dios en la Biblia. Pablo decía que él quería ir a la tierra de Troas, allá de Asón. Hechos 20:13, una de las tantas experiencias que podemos nombrar de la vida de Pablo. Nosotros, dice, adelantándonos, allá en Hechos 20, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Él quería tener oportunidad de mantener una vida, porque en una embarcación no se podría tener privacidad. Estaba mucha gente, estaba todos yendo como cuando uno va a una flota, por algo así. Entonces, Pablo dijo, no, yo prefiero ir caminar a tierra y así voy teniendo mis espacios con Dios. Entonces, mis amados, si no hay un mejor lugar, si no hay un mejor lugar, si no hay un mejor lugar que se acerque a Dios para arroparnos en esa quietud, aún en la llanura o en la calle llena de gente, tenemos que tener esa sed de Dios para acercarnos a Dios. Por ejemplo, una experiencia de una mujer cristiana. Esta mujer cristiana es una vendedora informal en la calle, en X ciudad, vendiendo sus tinticos, vendiendo y nunca podía tener descanso por el clamor, el ruido y toda la gente. Ella se hizo un santuario. Y el testimonio de ella dijo, yo me hice un santuario de la manera más simple. Dice, ella tiene un delantal y dice, hubo un momento que me tiré el delantal sobre la cabeza y ese fue mi cuarto secreto. Esa es una ilustración para entender que es importante mantener nuestra privacidad con Dios. Y ella no tenía disculpa. No, es que no tengo tiempo yo con Dios. Yo sí quiero consagrarme, yo sí quiero orar, pero es que ¿cuándo? No. Ella ponía a otra persona ahí, así sea 5 minutos, 10 minutos, y se sentó y puso su velo, su delantal sobre la cabeza y tuvo su relación con Dios. Efesios Efesios en Efesios 6:18 dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo con toda oración. Dios nos llama a orar en todo tiempo. Por eso los tiempos privados con Dios no debe ser un tiempo solamente como algunos lo toman por la mañana, por la tarde. Los tiempos privados con Dios es continuo. Esas son oraciones de excelencia con Dios. Debemos procurar ello. Segundo aspecto, o segundo equipo que tenemos aquí para tener una oración privada, es una oración, una hora o un tiempo de quietud. Para la mayoría de nosotros puede resultar más difícil encontrar una hora exacta o una hora quieta. Muchos de nosotros nos levantamos a las 6 y estamos corriendo. Bueno, levantamos 4 de la mañana para orar un ratico, bueno, listo, y entonces nos vamos nos preparamos y después vamos a hacer el desayuno, vamos a alistarnos al trabajo, salimos al trabajo, tantas actividades del día, etcétera, todo el tiempo corremos, llegamos a la casa cansados y a seguir trabajando cosas de la casa y llegamos a las 9, son las 9 de la noche, 10 de la noche, no estoy muy cansado, no oramos. ¿Cuál es la esencia de la vida entonces? Si no hay Dios. Somos nosotros haciendo nuestras propias cosas. No quiero decir que una hora, cuando decimos una hora de quietud o un tiempo de quietud, no estoy hablando de una hora de 60 minutos, sino un tiempo apartado de las obligaciones del día,
protegido de las incursiones del trabajo y de los placeres y dedicado a Dios. Por ejemplo, los que trabajan en empresas tienen unos horarios, pero entre esos horarios hay una hora de almuerzo, ¿o no? Un tiempo para almorzar. Tú no puedes sacar 10 minutos para darle gracias a Dios. En vez de ponerse el delantal, más bien se mete en el baño 10 minutos. Un ejemplo, para dar un ejemplo. Algo así. Pero Dios está mirando en nuestro corazón ese anhelo de estar con Él, de buscarle en oración, de que seamos una comunidad de oración. Porque si cada uno de nosotros que estamos aquí nos fortalecemos en ese vínculo de oración con Dios, ¿cómo será esta comunidad entonces? Una comunidad de oración fortalecida, orando unos por otros, y Dios nos va guiando y nos va ayudando a orar por todos. Por eso, mis amados, es un tiempo apartado de las obligaciones del día, protegido de las incursiones laborales y de los placeres y dedicados a Dios. Los devotos de este mundo de antaño, por ejemplo, los devotos podían quedarse en los campos meditando sobre el Señor hasta que la oscuridad los envolviera. Un caso, Spurgeon. ¿Usted ha escuchado a Spurgeon? Spurgeon era un hombre de oración. Pasaba horas, claro. Pero también era un hombre muy, 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 muy ocupado. Nosotros que vivimos con el chirrido de maquinarias y de ruido de tráficos y siempre en nuestros oídos y lleno de obligaciones por todo lado, chocando todas esas situaciones unos contra otras, mientras que las horas pasan y pasan, muchas veces nos sentimos tentados a distraernos y a distraer para otros usos, otros momentos, y nos distraemos en tantas cosas que olvidamos considerar el sagrado secreto de comunión con Dios, comunión con el Padre, el cual nos llamó y nos escogió. Dios, el Padre. Por eso estábamos al principio, ¿qué estábamos orando? O te cantémoslo. Soy tu hijo. 1, 2, 3. Soy tu hijo. Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. ¿Sí ves? Tú eres suficiente para mí, pero en la experiencias diarias sí lo declaramos con nuestra vida. Decimos que es suficiente, pero a veces nuestro Padre como que hacemos primero lo nuestro y después dejamos al Padre cuando tengamos tiempo. Entonces, mis amados, alguien dijo, un teólogo dice que si cada día tuviera 48 horas y cada semana tuviera 14 días, quizás sería posible cumplir todo nuestro trabajo, pero que tal como son las cosas, es imposible. O sea, no se trata de tener 7 días o tener 24 horas. Ay, que no me queda tiempo, ¿no? Así tuviéramos 48 horas del día, no nos va a quedar tiempo. Es cuestión de actitud nuestra. Lo cierto es que si hemos de tener una hora quieta con el Señor, un tiempo en meditación en medio de las muchas ocupaciones, donde manteniendo sagrada ese lugar, tenemos que tomar las medidas necesarias y negarnos a nosotros mismos. Bueno, aquí tiene un ingrediente, negarnos a nosotros mismos. El problema es ese. Nos cuesta negar a nosotros mismos. Nos cuesta hacer un alto y una disciplina de decir voy a orar. Tenemos que estar preparados para renunciar a muchas cosas que son placenteras y algunas de esas cosas son lucrativas. No es que estoy aprovechando, te cambio el descanso y te estoy vendiendo Jambal. Ah, para los que venden, estoy vendiendo si son también es una revista, bueno, eso, bueno, Evel, perdón. Entonces, mis amados, tenemos que entender, como dice Efesios 5:16, el Señor nos advierte ahí, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? A todos nosotros nos ha cogido la cabeza y viendo las noticias esta semana. Tanta cosa.
Y la juventud, ¿cómo está de perdida? Y ahora nos llegó ya el hombre ya no está diciendo yo no soy hombre ni mujer, no, está diciendo ya no soy humano. Los terias, acuérdese, los terias. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y eso qué es? Bueno, sabemos que es el espíritu del anticristo, que todo va en contravía de lo que Dios creó. Pero, ¿qué es lo que sucede, mis amados? Aprovechemos bien el tiempo, nos advierte el Señor, porque sí estamos en días malos. Sí estamos en días malos en nuestra sociedad, en nuestro país, en cualquier lugar del mundo. Tendremos que redimir el tiempo, mis amados. Puede ser que de alguna recreación o de una relación social o del estudio o de las obras de caridad, si hemos de tener un rato cotidianamente para entrar a nuestra cámara, necesitamos tener ese tiempo con el Señor. Y habiendo cerrado la puerta, orar a nuestro Padre que está en secreto. El problema es que la tentación es que nos quedamos en este punto. Pero tenemos que reconocerlo con humildad y seriedad. Entender que no, necesitamos sacar tiempo para el Señor. A veces podemos decir, bueno, yo confieso que no paso mucho tiempo en el cuarto secreto. Yo confieso que, bueno, no es que tenga mucho tiempo en mi oración solitaria con Dios, pero trato de cultivar el hábito de la oración continua. O sea, hago por ahí oraciones breves en medio de las actividades y le pido al Señor, ayúdame aquí en este informe, ayúdame aquí, Señor. Pero eso no es, esa relación, claro. Pero Dios está aquí llevándole a otro nivel, más intimidad con Él. Claro, Dios está con nosotros, lo prometió. Dios nos ayuda en el informe, Él nos ayuda en cualquier cosa, aún laboralmente. Pero, mis amados, está buscando algo más. Es necesario, mis amados, hay dos cosas que no se deben contraponer. Y cada una necesaria para tener una vida cristiana bien ordenada y cada una fue puesta en práctica perfectamente por el Señor Jesús. Él siempre estaba envuelto en el amor divino. Su comunión con su Padre era constante. Él era el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué tremendo. A pesar de ser el Hijo del Hombre, por allá en Hebreos dice que Él aprendió obediencia por su clamor, porque él oraba con clamor y lágrimas a que lo podía librar. Él mantenía una relación constante. Por eso él dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él dijo, todo lo que he escuchado a mi padre, yo se los he dicho a ustedes. O sea, hay una comunión constante. Qué tremenda relación con Dios, porque había un amor divino interno, una pasión por el Señor. Así Dios busca en nosotros. Y no es solamente por un momento, es algo real, algo constante, algo que nos lleva a esa realidad. Estar con el Señor. Lucas nos dice aquí esa costumbre de Jesús, una maña que tenía el Señor. ¿Qué costumbre? Lucas 5:16, ¿qué nos dice? Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Dios nos busca como hijos suyos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y Jesús es el primogénito. Él nos enseñó como primogénito. Nos enseñó a tener comunión con el Padre. Ahora Él espera que nosotros también sigamos su ejemplo y tengamos comunión con el Padre. Nada hacemos sin su guía, sin su voluntad, sin su propósito para nosotros. Por eso que andamos aburridos, por eso andamos llevados, por eso andamos como afligidos y como siempre en muchas cosas y tal vez pensando y criticando y juzgando. Pero cuando tú estás en el trono, el Señor te confronta y tú dices, no necesito esto, ahora sí entiendo por qué está pasando aquello, ahora sí entiendo por qué está pasando esto con mi vida. Y Dios empieza a guiarnos, a mostrarnos cosas de nosotros mismos inclusive. El por qué está pasando lo que está pasando. Esa es una realidad con Dios, mis amados. Tú y yo, entonces somos los responsables de nuestras propias situaciones. Dios, el que tiene control. Dios no te ha dicho, no temas, yo estoy contigo. ¿Sí le ha dicho Dios? ¿Tú sí has recibido esas promesas? Si Él está contigo, entonces, ¿por qué no vivimos esa realidad de yo estar con Él?
Si Él está conmigo, entonces si yo hago lo que yo quiera, entonces ¿dónde está Dios? No, ya no, lo estoy como evadiendo. Pero si Él dice yo estoy contigo, entonces yo quiero estar contigo, entonces me acerco más a Él para esa realidad. Mis amados, aquí Jesús apartaba, pero no se trataba solo de un retiro, ni de un solo desierto, ni de una sola oración. A lugares desiertos. No era solamente un lugar que se apartaba, un solo lugar. Dice lugares, varias ocasiones, constantemente. Todos plurales en el original aquí. Los retiros se repetían. Los desiertos, los lugares desiertos eran más de uno. Eran habituales. Las muchedumbres se agolpaban a su alrededor. Se juntaban grandes multitudes para oírle y para que sanara sus enfermedades. Y él inclusive muchas veces no tenía tiempo ni para comer. Lo vemos allá, por ejemplo, con los samaritanos que llegaron de comprar comida y los discípulos, dice ahí, le insistían en comer. Él decía, no, tengo algo que hacer. Y cuando llegaron todos los samaritanos, y bueno, vemos la historia ahí. Pero Jesús muchas veces no tenía tiempo ni para comer, pero encontraba tiempo para orar. Ahora a nosotros pasa lo contrario. No tenemos tiempo para orar, pero encontramos tiempo para comer y disfrutar y todo eso. Eso sí sacamos tiempo. Aleluya. Y Jesús, que buscaba retiros con tanta soledad, Él era el Hijo de Dios, aquel que no tenía pecado para confesar, no tenía falta para lamentar, no tenía incredulidad para dominar, no le faltaba amor para superar. Pero Él buscaba tiempo de calidad con el Padre. No hemos de imaginarnos que sus oraciones eran meramente meditaciones tranquilas o éxtasis de la comunión. Sus oraciones eran esforzadas. Sus oraciones eran como de guerra. Desde la hora en el desierto, cuando los ángeles vinieron para ministrar a aquel hombre, ¿se acuerda? Allá cuando él estaba, después de que terminó el ayuno de 40 días allá en el desierto. Hasta desde ese momento que los ángeles ministraban, hasta el último día, el último tiempo, el último momento de oración con Dios como ser humano que tenía la libertad antes de ser arrestado. Aún su oración era en agonía, era como gotas de sangre, Lucas 22:44. Sus oraciones eran sacrificios ofrecidos con fuerte llanto y lágrimas. Siempre el Señor entendió algo, que estaba en una batalla, que estaba en una guerra, que estaba algo que librar y cada día tenía que librar algo. Hoy nuestras oraciones en comunión con el Padre, la vida privada, esa se hace realidad. Dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Por eso, mis amados, ahora bien, esa era parte de la disciplina sagrada del Hijo encarnado. Él tenía por eso frecuentes épocas de retiro. Ahora, ¿cuánto más a nosotros, mis amados? Nosotros, seres humanos, quebrantados como estamos, e incapacitados por nuestras múltiples fallas, errores, pecados. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser diligentes en el ejercicio de la oración privada? ¿Cuánto más nosotros, mis amados? Por eso les animo. Lo que estoy hablando porque Dios me ha hablado a mi corazón y es la manera de entender esa realidad de oración con Dios. Cumplir este deber a prisa sería robarnos los beneficios que de él proceden. Practiquemos la oración privada y no tan a prisa. Sabemos, por supuesto, que la oración no puede medirse por divisiones de tiempo. Hoy voy a orar 15 minutos, mañana voy a orar 15. No, la oración privada, a medida que tú vas relacionándote con Dios, Dios te va guiando. Claro, Dios sabe.
pero las ventajas que se derivan de esa oración secreta no se obtienen a menos que se encare voluntariamente, que enfrentemos deliberadamente. Tenemos que cerrar la puerta, entre comillas. Cuando no dice Mateo 6, cuando tú cerrada la puerta. Hay que cerrar la puerta. Hay que cerrar la puerta de estos pensamientos que volátiles. Hay que cerrar la puerta a todo impedimento. Hay que cerrar la puerta a todas esas distracciones. Cerrada la puerta, apartando y asegurando una porción suficiente de tiempo para cumplir el compromiso asumido con Dios. Esos son los cristianos, hijos de Dios, que Dios está llamando en los últimos tiempos. Esa es la verdadera identidad de aquellos que han nacido de nuevo. La iglesia judía, su costumbre era apartar un sector de tiempo para la meditación y oración. Miremos, por ejemplo, y bueno, tres veces al día, a la mañana, a mediodía, a la iglesia. Los judíos oraban. Hay ejemplos, Salmo 55, 17, dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Muchos viven una vida religiosa. No, yo ya oré esta mañana, punto. Otros no, mi tiempo es por la noche, punto. Y el resto del día, por lo menos tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré al Señor. Y Daniel 6:10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él se asustó y salió corriendo a esconderse en las cuevas. Dice, entró a su casa y abrió las ventanas de su cámara porque sabía quién era Dios, hacia Jerusalén, donde estaba el rey que había dado ese edicto, y se arrodillaba 3 veces al día. Lloraba y daba gracias a Dios delante de Dios como solía hacerlo antes. O sea, era costumbre en Daniel. Usted puede poner ese ejercicio. No conformarse con lo mínimo. Lo mínimo que dice la palabra es 3 veces. 3 veces al día, pero tú cuando tengas oportunidad, hazlo con el Señor y vas a ver la gloria de Dios. La pregunta entonces sería, ¿debemos usar 1 hora a la mañana o a la noche para nuestro periodo y esperar en Dios? Cada uno conoce su tiempo. Y por último, y quiero terminar aquí, un corazón en quietud. Un corazón en quietud. Para la mayoría de nosotros quizás es aún más difícil tener un corazón quieto. Esos sentimientos, las emociones y los pensamientos nos llevan por todo lado. Muchos dicen que la mente es la loca de la casa. Porque eso sí que Padre está, no deja controlar esta loca, Dios mío. Y a veces los pensamientos llevan por allá, por acá, por acá. Y bueno, ahí es donde viene el afán, que es tener la mente. Significa eso, tener la mente en muchas partes. Entonces, es difícil, claro. Pero por eso en la Edad Media muchos se dedicaron a la contemplación, porque querían presentarse a Dios en silencio. Y muchos se quedaban en quietud para ver sus bocas, decían sus corazones, esperar. Mire, por ejemplo, un puritano dijo, mientras estaba en la palabra, vi que tenía un corazón salvaje, que era más difícil de soportar y tolerar ante la presencia de Dios. En una ordenanza era más difícil estar ahí que un pájaro ante cualquier hombre. ¿Se acuerda que los pájaros arrancan, se van? Pero, desde la comparación, que yo era peor que ese pájaro ante la palabra de Dios, ante el Señor, y me sentía, y me tenía que salir corriendo porque estaba ante un Dios poderoso. Bunyan comentó, dice, los agujeros de la entrada que el corazón tiene en el tiempo de oración. Nadie sabe cuántos desvíos y callejones tiene el corazón para apartarse de la presencia de Dios. En particular, estos grandes actos de fe que sirven para mantener nuestra mente en Dios, nuestro corazón en Él. Primero, debemos, en primer lugar, reconocer que somos aceptables delante de Dios a través de la muerte del Señor Jesús. 3 cosas fundamentales para mantenernos en esa vida privada de oración y meterlos en el corazón. Primero, saber que soy aceptado delante de Dios por Jesucristo. Eso es lo más maravilloso. Es el primer acto cuando vengamos a su presencia, entregar nuestra alma al poder de la sangre de Cristo.
reconocer que a través de Cristo es que tenemos acceso a su presencia. Ustedes vieron cómo oramos esta mañana, por ejemplo, al principio. Es en el poder del sacrificio ritual que el sumo sacerdote Jesús se presentó él mismo su ofrenda al altar en esa expiación. Hebreos 7:27 dice que como aquellos somos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, nosotros nos presentamos primero por nosotros mismos. Hebreos 10:19-23. Ahí en el poder de la ofrenda aceptada por el Cordero Divino, tenemos el privilegio de comparecer ante la presencia de Dios. Hebreos 10:19-23 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad para entrar ¿a dónde? A la presencia de Dios. Dice que por el camino nuevo, o sea, el nuevo pacto y vivo, que Él nos abrió, Jesús nos abrió a través del velo, Él cortó el velo, ya no hay impedimento, a través de su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Dios con corazón sincero. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. Acerquémonos a Dios con corazón sincero, con fe, una fe segura, con plena certidumbre de fe, purificados de los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está la clave. Después de esos tiempos, entonces dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de la esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando tenemos esos tiempos de oración, nos mantenemos firmes, con esa realidad de lo que somos en Cristo. El segundo consejo es que es también importante que confesemos, primero, saber quién nos acepta, nos recibió tal y como somos a través de Cristo. Y segundo, confesemos y recibamos del Espíritu de gracia, el Espíritu Santo que nos dio, esa gracia que nos capacita, que nos hace sentir cómo estamos ante Él. Sin Él nada es santo, sin Él nada es bueno. Entonces, confesemos y recibamos del Espíritu Santo la gracia que nos capacita quienes somos. Porque en Él, quien nos enseña a clamar, como dice Lucas, bueno, voy a hacer una serie de versículos rápidamente aquí para terminar. Entonces, dice Gálatas 4:6, dice que Abba Padre, Él es el que nos enseña a clamar Abba Padre, el que indaga por nosotros las cosas profundas de Dios, primera Corintios 2:9, el que nos revela la mente y la voluntad de Cristo, 1 Corintios 2:16, el que nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros, según Dios, Romanos 8:26. Dice 2 Corintios 3:18. Veamos dice, y todos nosotros mirando a cara descubierta con un espejo, todos nosotros, ¿cuántos son del Señor? Mirando como un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria, en la misma imagen como el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, cuando entramos al lugar secreto de esa oración privada con Dios, debemos presentarnos ante Él con humildad, con confianza y abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo entre y lo llene. Esa es la clave. Con humildad y confianza para que el Espíritu Santo entre y nos llene. Y el tercer aspecto, el tercer consejo, dijimos que eran tres. Una vez más, el Espíritu Santo se desplaza más cuando le damos más en su propia voluntad, cuando le damos en confianza, cuando lo permitimos que Él nos ilumine. El medio que ha escogido Dios es a través del Espíritu Santo para iluminarnos, confortarnos, despertarnos y reprender. El único medio que Dios nos dio es la palabra de Dios. Entonces dejemos que cuando vengamos, ese es el consejo, dejemos que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, nos ilumine, nos conforte y nos despierte y nos reprenda. Por lo tanto, es bueno para nosotros desde el principio de nuestras oraciones dirigir nuestras oraciones a través de la palabra de Dios. Ese es el secreto. Cuando tú oras la palabra de Dios, va avanzando porque ya no pides, ya estás orando la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a fortalecernos en eso. Terminamos con Salmo 7:8. Dice, ¿acaso no es potestad de Dios romper el silencio?
Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Guardemos silencio ante Dios a fin de que Él pueda moldearnos, fortalecernos y ayudarnos en esa vida secreta, privada de oración. Oremos. Padre, ante ti estamos, ante ti venimos, Señor, reconociendo, oh Dios, que sin ti nada somos, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Hoy nos disponemos, Señor, en esa realidad de celebración contigo. Estamos ante ti, proclamamos tu gloria y tu poder. Te amamos. Ayúdanos a expresarlo con ese anhelo y deseo de estar contigo y hablar contigo, comunicarnos contigo constantemente. Te lo pedimos en Cristo, para tu gloria y honra. Amén. Gracias, Señor. Bueno, muchas bendiciones. Tengan una semana victoriosa. El Señor les continúe llenando de su gracia y su poder y que puedan tener ese tiempo privado de oración con Dios.